Romanos y estamos en este estudio y me gusta, bueno, no es que me guste, es que es una manera de estudiar la palabra en varias interpretaciones, porque así se estudia la Biblia, porque muchas veces en alguna traducción ocupa palabras o conceptos que no nos quedan muy claros, hermano. Entonces, para eso son las Biblias de diferente lenguaje, diferentes apreciaciones, y nos ensanchan. Por eso cuando estudie la Biblia, lo más que pueda, hermano, busque diferentes versiones para poder entender. Si le queda claro con la reina de las traducciones, ¿cuál es la reina de las traducciones? Reina Valera, ¿verdad? Es excelente, no pierde su estilo, no pierde la poesía, es hermosa, pero sí, ya estudiando, tenemos que apoyarnos. Hay diccionario hebreo, diccionario griego, palabras en arameo que algunas no tienen traducción, son transcripciones, hermano. Hay hebreo oscuro, ¿sí? Hay muchos temas que difíciles de entender, no imposibles. Y siempre recuerde que hay herramientas para interpretar. Y una de ellas es el contexto. Recuerde que eso es importantísimo para comprender y no sacar de contexto la narrativa que Dios quiere hacer. Recuerde que Dios no es Dios de confusión. Que estamos batallando, ya tenemos varios días ya no hay gripe, ya no hay, pero sí queda uno mormado, lastimado. A veces hablo por teléfono y le digo, ay, disculpa, parezco un niño, pero así. Y como este es mi instrumento de trabajo, pues siempre le pido a Dios que me ayude. Ya está ahí en Romanos capítulo 8. ¿Cómo dice el subtítulo en su Biblia, Reina Valera, si lo tiene de estudio? Viviendo en el Espíritu. ¿Se acuerdan que la primera reunión nos metimos un poco a ver eso? En la segunda entramos más a ver lo que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para arrancar, quitar. Recuerde que toda enseñanza, buena o mala, se sella en la mente, hermano, y se hace fortaleza. Por eso en Corintios el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Y si vemos así, yo un tiempo lo entendí, así me lo enseñaron. Íbamos y echábamos y derribábamos fortalezas en el nombre de Jesús y la gente se liberaba y salían los demonios. Pero cuando analizas el texto, realmente no habla de demonios. La fortaleza, dice más adelante la Escritura, y llevando cautivo en obediencia a Cristo, ¿todo qué? Todo pensamiento contrario. O sea, ¿qué es una fortaleza? Son idiosincrasia, se le conoce, es la educación, la cultura, ¿sí? O sea, a ti te criaron de alguna manera, entonces es ya una fortaleza, formó tu carácter o lo deformó. Yo pongo el ejemplo clásico, los varones decimos, los hombres no lloran, y no nos damos la bendición de mostrar dolor. Ahí estamos estoicos. ¿Por qué? Porque es hombre y no llore. ¿Y desde cuándo empezaron a construir esa fortaleza? Desde que teníamos oídos y empezábamos a oír a papá, a los tíos, a los hermanos mayores. Cállese, sea, ¿puedo decir machito? Así nos decían, sea machito. A veces más fuerte, ¿no? Y esa es una fortaleza mental que te impide el quebrantamiento. El Espíritu Santo está trabajando, quebrantándote, llevándote. Ay, varones, hermanos, ¿ahora qué haremos? Cuando Pedro en su primer sermón les dice, el que Dios envió a salvarnos, ustedes lo mataron. Wow, entonces dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pablo, ¿y ahora qué hacemos? Y Pablo les dice, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esas son fortalezas, no son demonios. Fortaleza es un fuerte donde se guarece, donde se
donde los soldados, el ejército llegaba a sanar las heridas, vendar, prepararse para volver a salir o resistir el ataque del ejército enemigo. Así que fortalezas no son demonios, hermano. Ahora, ¿dónde es que dice que están las fortalezas para llevar cautivo todo? Pensamiento. ¿Dónde están los pensamientos? En la mente, hermano. Así que por eso el Señor, cuando habla en el Nuevo Testamento de que ames a Dios con todo su ser, y Él no le añade, lo aclara, dice, y con toda tu mente. Y sabemos que conforme el hombre piensa, así vive. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros renovar según Romanos 12? Nuestra mente, hermano. Y sobre todo, tener el temor reverente. Porque se ha tenido en poco el cuidar nuestra salvación, tan grande salvación, con temor y temblor. Amados, si el Señor dice que quienes no entrarán al reino de los cielos, no lo haga, hermano. En verdad, si no lo cree, usted lo va a hacer. Y el que me escuche. Pero cuando tú crees que no entrarán los que hacen mentiras, los que hacen maldades, los adúlteros, en fin, todo lo que dice ahí, no dirá falso testimonio. A veces el decir no dirá falso testimonio dice uno, bueno, como que, ¿por qué está ahí en los mandamientos? Es muy importante, hermano. El falso testimonio, ¿qué es? Es levantar chismes. Y si usted no lo vio, si usted no estuvo ahí, y usted solamente lo cree, cuidado. Y lo dice. Hay reglas, hermano. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me dice una persona, es que yo sé algo, pero no se lo quiero decir porque no quiero que me digan chismoso o chismosa. Usted ya no sabe si es hombre o es mujer, pero es un hermano. Y yo le digo, mira, la regla es esta. Tú te enteras de algo. Si ves a la persona, le dices, le puedes decir, te informo que voy a subir la información. Si yo me entero de algo y yo se lo digo a otro hermano que no tiene el fuero, la autoridad para arreglarlo, eso es chisme. Si yo solo le digo a otro, estoy haciendo falso testimonio. No, yo tengo que subir la información, diga conmigo, la información se sube. Si usted la hace así, la expande, la riega, eso es chisme. Porque cada uno la va a ir corregida y aumentada. Entonces, cuando usted se entera de algo y cree prudente decirlo, suba la información. No la comparta con su amigo, con su amiga del alma, porque usted está pecando de falso testimonio. ¿Sí está bien? Ok, entonces tenemos que volver, hermanos, a el temor y temblor. Dios es santo y el Espíritu Santo está aquí haciendo ¿qué? Un pueblo que dice ¿cuál es su función? El Espíritu Santo. Fuimos justificados en la cruz del Calvario. ¿Qué está sucediendo en este espacio de tiempo en el cual estamos viviendo? Estamos siendo santificados. ¿Y qué significa santo, santificado? Apartado para Dios. Nosotros somos llamados a ser santos, hermano, para Dios. Este pueblo que yo aparté, que yo escogí, dice Jehová, mi gloria proclamará. Entonces nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, hermano. ¿Sí? Entre más pequeños nos hagamos, más grande se hace Él en nuestras vidas. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista, ¿qué dijo? Cuando le dijeron sus discípulos, oye, maestro, el que tú bautizaste, ¿toda la gente va con Él? ¿Y qué dice Juan? Lo que nosotros debemos aprender. No somos nosotros la luz. Somos una voz que clama en este desierto, hermano. La luz es Jesús, no nosotros. ¿Y qué más dice Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Más de Dios, menos de mí. Hay un canto hermoso. Más de Dios, menos de mí. Porque ¿cuál es el problema hoy día ya en este 2024? El humanismo es un grave problema en la iglesia. Los que tenemos que ver sí o sí el estado de la iglesia de Cristo, estamos inmersos en todo eso, hermano. Y buscamos el tiempo o los tiempos y las ocasiones
para anunciarle a la iglesia que tenga cuidado. Yo a veces cuando platico con hermanos de otra confesión le digo, ¿y ustedes hacen magia en su iglesia? Y se quedan, ¿cómo? Le digo, sí, hacen cosas en nombre de algo, porque hasta el nombre de Jesús lo puedes usar vanamente y hacerle un mantra, hermano. Y para todo es que y en el nombre de Cristo, y en el nombre de Cristo, y dice la Escritura, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Se da cuenta todo lo que necesitamos nosotros aprender? Tenemos que ser temerosos de Dios, hermano. O atribuirle poder a algo material, inerte. Esa es la base de la idolatría. Y Dios lo prohibió en el primer mandamiento. No te harás imagen. ¿Y qué más dice? Ni las honrarás, ni te rendirás a ella. Y decía Martín Lutero, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Sí? Y puede subir al altar a papá pastor, como he dicho. Porque hoy día es una plaga, hermano. Y abusan de la ignorancia del pueblo. Por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo, como dice en Juan 8, y conoceréis la verdad, y esta verdad os dará libertad. Y si el Hijo os libertare, aleluya, no hay condenación, hermano. Y es lo que vamos a seguir meditando. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por consiguiente, usted sígame ahí, Romanos capítulo 8. ¿Cómo dice ahí en su Reina Valera? Ahora pues, son palabras de enlace. Él ya metió bajo pecado a judíos, gentiles y paganos. Del capítulo 1 al capítulo 7, en el capítulo 3 de Romanos dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que haga lo bueno, dice todos. Y en lugar de se desviaron, podemos decir, nos desviamos a una, como corderos al matadero. ¿Sí? Veneno de áspides hay bajo su lengua. Con ella, dice la Escritura, bendecimos y maldecimos, hermano. Y eso es antinatural, que de una misma fuente salga, brote agua dulce y agua amarga. Pero ¿qué es lo que cuando el Señor ya en los días de su carne estuvo en una asamblea, en un culto, qué le maravilló? La capacidad del ser humano. Dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él se maravilló la capacidad de hipocresía que tiene el ser humano. ¿Sí se recuerdan de la reunión del domingo que hablamos? Ay de ti, religioso hipócrita, mal te irá. Amados, y usamos algunos textos de Santiago, y Santiago fue conocido como el práctico. Santiago, el hermano de mamá con el Señor Jesucristo. A muchos les cae de peso porque dicen, no, María siempre virgen. No, el nacimiento de Jesús fue virginal, pero de ahí ella gozó del matrimonio con José y Dios la hizo madre de hijos jubilosa. Aleluya. Y pues según la cuenta que sacamos, dice, nombra a los 3 varones y luego dice, y no están sus hermanas aquí con nosotros, y hermanas es plural. O sea, tenía más. Podría haber sido 3, 4, y se acuerdan los matrimonios antiguos, ¿cuántos hijos tenía? Yo sé que usted posiblemente sea miembro de una familia numerosa, ¿verdad? No había el control de natalidad, los que Dios nos diera, decían los padres, y muchos venimos de familias de 10 y más. Entonces, vemos que Jesús en los días de su carne se maravilló, hermano. De que, porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y él decía, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque tenemos una capacidad innata, no sé por qué, hermano, de poder decir cosas que no sentimos, de ocultar. ¿Sí? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7, el apóstol Pablo, su propósito es llevar a todos a la conciencia de pecado.
¿Y cuántos aquí, hermano, reconocemos que nacimos del todo en pecado? ¿Cómo dice Isaías? ¿Es 1:6 o 6:1? No, es 1:6, ¿verdad? 1:6. Necesitas ir al psicólogo para que te haga un análisis y te diga, usted tiene este problema. No, vea la Biblia. La Biblia no habla de conocer al hombre, ocupa muy poco material porque el hombre es malo. Sus obras lo avalan. Como dice Isaías capítulo 1, versículo 6. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el análisis que hace Dios del hombre? Aquí está tu resultado psicológico. Desde la planta del pie, wow, ¿hasta dónde? Hasta la cabeza. Y entre más grande eres, pues yo le doy gracias a Dios, soy chiquito, soy una llaguita podridita. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa. Dice, esta es Reina Valera antigua, la Reina Valera 60 dice, no hay en él cosa sana. Hermanos, ¿por qué en los estudios tenemos que tener varias traducciones? Para captar y para aprender, hermano. ¿Sí se entiende? Para ensanchar nuestra capacidad. Dice, no hay en él cosa ilesa, ¿sí? Sino que herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Y sabe qué es lo peor que dice el profeta Isaías en la revelación que le da el Padre? Que ni siquiera se han empezado a ponerles ungüento, porque el aceite es cicatrizante, es renovador de la piel y todo eso. Dice, ni están curadas. ¿Y cómo era la curación? A través de vendaje y aceite. Esto es lo que significa. Por eso dice que nuestras buenas obras, dice Isaías, por el 40 o el 50 y tantos, Isaías dice, porque nuestras buenas obras para reconciliarnos con Dios son como trapos de inmundicia. Y en otras traducciones usted lo entiende. ¿Cuál era el trapo de inmundicia? La lepra era la enfermedad común en este primer siglo. No habían controles y ya al que le caía lepra, si Dios no lo sanaba, su muerte estaba ya decretada. Entonces llegaba con el sacerdote o llegaban donde estaban las curaciones y limpiaban, lavaban un poco las llagas y las untaban con aceite y las vendaban. Pero imagínese carne podrida, supurando pus. Entonces, ¿qué tiempo duraban esos vendajes en esas extremidades podridas que estaban en putrefacción? Luego quitaban las vendas. ¿Cómo saldrían? Bueno, dice Dios a través del profeta Isaías que presentarle buenas obras para justificación, para que Dios nos justifique, son semejantes, son parecidos a presentarle un vendaje que ya se usó, con impregnado, hermano, con pudrición. Qué fuerte, ¿no? Porque las buenas obras no salvan. Las buenas obras son ¿qué? Fruto, ¿sí? Entonces, debemos tener cuidado con el humanismo, hermano. El hombre teje toda una cultura. El hombre para y por el hombre. Usted va con un psicólogo y ¿qué te dice o qué les dice el psicólogo? Ah, usted se siente mujer, pero se siente bien, sí. Ah, entonces si a usted se siente bien, hágalo. Es lo que dice. Sí. Es las verdades relativas. Si a ti te da placer hacer eso, hazlo. Dice, ¿cómo? No, es que hay un canon, hay una norma. El hombre y la mujer tienen diferentes patrones, hermano. ¿Sí? Y la mujer no puede ser hombre ni el hombre puede ser mujer. Es abominación a Jehová. Pero usted va con un psicólogo, un filósofo, te dice, no, si te hace feliz, hazlo. No, pues así suave, ¿verdad? Cada quien vive su locura. No, meternos a la regla, al canon de Dios, es donde sufre uno. Y imagínese meter en un canon, en una regla, a un corazón podrido, a alguien que no ha sido sanado,
Porque dice Lucas, porque en Isaías también está, cuando el Señor Jesucristo dice, aquí hoy se cumple el día, que el Espíritu de Jehová lo había ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, para sanar a los ciegos, vendar, dice, sanar las heridas del corazón y todo esto. Imagínense cuando estamos en nuestra naturaleza, hermano, y queremos hacer buenas obras, nos es ¿qué? Imposible. Pero todo es posible cuando Cristo viene y nos da una nueva naturaleza. De eso se trata, hermano, ¿sí? Y Romanos 8:1 no es una exhortación como algunos, y yo en un tiempo la entendí, y no en maldad, pero dije yo, y tomaba yo el de que donde se le dice Israel, pero contra Israel no hay agüero. O sea que te hagan un trabajo, un amarre, algo, no. O sea, yo lo estaba entendiendo terrenalmente, no estaba yo uniendo el por qué. Ahora pues, cuando ya fui creciendo un poquito, empecé a entender que no se trataba de hechizos. Donde dice, ahora pues no hay ahora condenación. Yo estoy leyendo de una Biblia que pensé que la tenía de cabeza. Es la Biblia de Estudio de la Reforma y es la Biblia de las Américas. Y hoy lo estoy leyendo de aquí porque hoy le quería yo enseñar que hay varias versiones, ¿sí? Dice pues, por consiguiente, como dice la Reina Valera, ahora pues, ahora yo lo leo y usted me va a decir si es lo mismo. Lo leo en la Biblia de la Reforma. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Dice lo mismo? Sí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado. ¿Cambió ahí? Te ha librado. ¿En qué cambió? En que lo hace más hacia ti. La ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos saben que Romanos mismos aprendimos, Romanos 6, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? Wow. ¿Usted cree en la vida eterna, hermano? ¿Y cree que lo contrario de vida eterna es muerte eterna? Y debemos de creerlo, hermano, porque es triste que hoy día en las iglesias ya no creen en el infierno, no creen en la condenación eterna, piensan que ahora ya Dios ya bajó su estándar y que dice, bueno, van a entrar todos porque pues yo soy amor. No, hermano. Dios no cambia. Dios no cambia. No cambia. Si Dios varía, tantito una sombra de variación, en ese momento deja de ser Dios perfecto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué diferencia ve usted en esta? ¿Sí? Me ha librado. Pero aquí está hablando, te ha librado, ¿sí? Pues lo que la ley no pudo hacer, verso 3, ya que era débil. Recuerde que esto quedamos de explicarlo, por causa de la carne. Por cuanto era, dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Y aquí dice por causa de la carne, es similar. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora, carne, usted se va a dar cuenta en Génesis, cuando usted toma el paralelismo, en Génesis, que donde dice, porque toda carne se ha corrompido, dice, es 6, cuando dice que la maldad subió, y Dios determina entonces que muera toda carne. Cuando dice este hebraísmo, toda carne, usted ya lo entiende. Sí, hay un enlace natural cuando dices toda carne. ¿A qué se refiere? No habla de judíos, no habla de griegos, no habla de gentiles, sino que todo ser humano. Y ocupa el hebraísmo toda carne. Y luego ocupa aquí y en Gálatas 5 las obras de la carne.
no es que la carne en sí sea mala, sino que se le dice también en Hebreos, en el libro de Hebreos dice, y Jesús en los días de su carne, humanidad, en los días de su humanidad. Y mucha gente cuando quiere denostar a Jesús, dice, ahí está, no lo sabía todo, porque el Señor les dijo en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Entonces los que denostan a Jesús, ¿qué es lo que dicen? Ya ves, él mismo confesó que él no lo sabía, que solo el Padre, entonces Jesús no es Dios. Pero ellos están haciendo juicio sobre el Jesús histórico, Jesús en los días de su carne. O sea, Jesús se hizo carne. ¿Ya entendió? Se limitó, pero se autolimitó. Él renunció a su poder divino y se metió en un cuerpo de carne. Y en ese cuerpo de carne, ¿qué nos dice Filipenses o Efesios? Se humilló. ¿Qué capítulo es? Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que él se humilló, él entregó su vida. Recuerde que él se hizo carne, se hizo un humano, ¿sí? Entonces, nadie le quitó la vida, él la entregó. Muy bien. Así pues ahora, Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Así pues ahora, ¿por qué está así pues, por consiguiente y ahora pues? Es una palabra de enlace. Ya terminó de la doctrina que mete a toda carne bajo pecado, que hacemos lo malo, ¿sí? Pero ¿cuál es el evangelio? Ahora pues, si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay sobre ti. ¿Es buena noticia? ¿Es para celebrar? Hermano, solo un necio soporta desde el capítulo 1 hasta el 7. En el capítulo 1 vimos que el hombre no tuvo en cuenta a Dios. Y por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, ¿se acuerda que ya pasamos esa meditación? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Qué significa eso? Lo explicamos. O sea, Dios dice, no me reconoces como tu Dios, creador y hacedor de todas las cosas, entonces tú serás tu propio Dios a tus propias expensas, yo te voy a entregar. Hermano, y habrá algo más horrible, porque es lo que el humano quiere, ser tu propio Dios. Wow, ese es un monstruo de maldad. El que dice, no, es que no está mal. Es que está mal lo que estás haciendo. Pues tú así lo ves, pero yo no lo veo así. ¿Sí o no es grave, hermano? Es horrible estar condenado a tu propio juicio, tus parámetros. ¿Cuántos vivieron así? Si tú entendiste eso, gloria a Dios, porque se logró lo que pretende el escritor divino, que es Dios, el inspirador divino, que es Dios. Usó 7 capítulos, hermano, para meter bajo condenación. ¿Condenación a quién? A judíos. A los judíos le dicen en el capítulo 2, y a quien quiera que seas tú que juzgas, porque los fariseos, los religiosos hipócritas, somos dados ¿a qué? A mirar la paja en el ojo ajeno. Mateo, el Señor nos enseñó. Pero ignoramos ¿qué? Para cuando nos enjuiciamos nosotros nos las damos ¿qué? Suave. Bueno, sí, pero yo no soy tonto, yo soy inteligente. No. Eres, ¿cómo se dice de la serpiente? Astuta. Hay gente que es astuto, hermano. O sea, que hace todo, pero sabe, ya sacó el teodolito y dice, voy a hacer esto, pero esto me va. ¿Cuántos saben de eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba el chaparrito que era recaudador de impuestos? Que subió a un árbol sicomoro que estaba bajito. ¿Será que de ahí venga el término saquear? No sabemos, ahí lo dejamos, no nos metemos. Pero Saqueo era rápido, era astuto. Él era chiquito
Y la muralla de gente pues era, y ni quería ver a Jesús, porque él oyó que venía Jesús y él lo quería ver. Él se había desechado porque él era alguien impuro, inmundo. Y él vio, Jesús viene por acá, vio el árbol sicomoro, dijo, aquí lo agarro. Y él sale corriendo y sube al árbol y allí estaba queriendo ver a Jesús. Pero ¿quién vio a quién? Jesús lo vio a él, dice, Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, así como eres de rápido, y ve a tu casa, prepárame porque voy a posar. Ya de haber llegado temblando Zaqueo a su casa, el Dios de la gloria, el creador de todo, lo miró. Y él que se sentía que jamás Dios, aleluya, iba a tener misericordia de él. Y que le dijo, tú, a ti te digo, date prisa. Y hoy te puedo decir, como dice el de las Américas, a ti te digo, date prisa, hermano. Porque los días son cortos, se van. Cuando te pongas a dar cuenta, ya tus hijos crecieron, ya se casaron, ya tienes nietos. Y ya el tiempo de tu edad se está acercando. Así que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y tenemos un abanico de oportunidades, de opciones. Pero vemos el ejemplo de María y Marta. Marta se estaba afanada y decía, y cuando estás afanado hasta al Señor reprendes, hermano. Porque María contempló al Señor, escuchar al Señor en persona allí. Y María estaba ¿qué? Afanada ahí, turbada. ¿En cuántas cosas? Muchas cosas. Amada familia, amada iglesia, mira, el diablo no te puede detener, cristiano, pero sí te hace un cambio de vida. Y tú sigues, como a los trenes, cambio de vida, tú sigues. Pero ya no estás en el camino, porque Él te roba la atención. Él te llena de tantas actividades y te distrae. Y lo hemos visto, lo hemos aplicado en carne propia, hermano. Te levantas por la mañana y tú ya te programaste, me voy a levantar, voy a orar, voy a meditar un tiempo en la palabra, voy a adorar a Dios. Pero te levantas y ya te habla tu patrón, el celular, y abres y ya te envió un mensaje fulano, mengano, que igual está de distraído que uno. Y ya uno abre y luego abres el Face, por ahí me cuentan, y ya le empiezan a dar y cuando te diste cuenta ya se te hizo tarde. ¿Y dónde quedó la oración? ¿Y dónde quedó la lectura divina? ¿Y dónde quedó todo lo demás? Te lo robó el diablo. Y ese es un día, hermano, que se fue. De ahí te metes en la vorágine de actividades y sobre todo malas, hermanas. Día perdido, hermano. ¿El diablo te quita la salvación? No, pero sí te puede detener, o mejor dicho, te puede desviar. ¿Sí? Entonces, primero es Dios, hermano, a Él. No, que no te distraiga nadie más. Vea pues qué hermoso que nosotros hemos reconocido que es verdad y decimos a los 7 capítulos de Romanos se le cataloga como la columna vertebral del Nuevo Testamento, del Evangelio, hermano. Por eso escogimos Romanos para volver a meditarlo, porque es básico para los discípulos. 7 capítulos para reconocer que somos pecadores. ¿Alguien tiene conflicto con eso, hermano? ¿Alguien tiene conflicto con eso? ¿Que no hay ni uno bueno? ¿Verdad que no? Estamos conscientes de eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermano? La dicha de, así pues ahora Dios no condena, ¿sí?, a los que están en Cristo Jesús. Tenemos esa dicha. Pero ¿a quién? Explica aquí. Así pues, ahora Dios no condena, porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde dice la paga del pecado es muerte? Romanos. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. ¡Wow! El regalo de Dios es... Lo contrario de vida eterna es muerte eterna, ¿sí? Entonces, no condena a los que están unidos a Cristo Jesús.
Cuando entonamos ese himno, mi esperanza está en Jesús. ¿Se acuerda? Y esta esperanza dice, no avergüenza, porque ¿cuántos saben en quién han confiado? Nosotros sabemos en quién hemos confiado. En Cristo Jesús, dice, la esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria? Dígamelo en otro concepto. ¿Qué es la gloria? Vamos a ver aquí en Romanos 8, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria que viene, que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué es? ¿Qué significa la gloria que viene, que en nosotros ha de manifestarse? La vida eterna, y le veremos a Él. ¿Usted se imagina veremos al Salvador, al Redentor? No vamos a ver al Padre, pero el que ve al Hijo ha visto al Padre. Pero específicamente al Padre nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu. Y para ver al Padre tendría que materializarse. Y Él ya se metió, se hizo visible para nosotros. Porque nosotros no podemos ver al invisible. Ahora, lo grande que es Dios, que dice que los cielos de los cielos no pueden contener su resplandor solamente, hermano. O sea, Dios es espíritu. ¿De qué tamaño es Dios? ¿Y un par de ojitos lo va a ver? No, Él se hizo visible ¿en quién? Amén. Eso es excelente de saberlo, hermano. Por eso Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ¿dónde está ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Capítulo Juan, capítulo 4. Él le dice a la mujer, porque la mujer, ¿qué es lo que argumentaba con el Mesías? Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, recuerden que samaritano era un mestizaje entre hebreo y una raza que metió los conquistadores para cuidar la tierra. Y al devenir de los tiempos se unieron esos que trajeron con los judíos, y de ahí nace el samaritano. O sea, decirle a alguien, algún judío de raza, decirle, tú eres samaritano, ¿a quién se lo dijeron? A Jesús. No decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio. Decirle samaritano a alguien era un adjetivo ¿qué? Calificativo ¿qué? Peyorativo. O sea, era querer quebrarlo. Tú eres samaritano, ni siquiera eres un judío puro, un hebreo puro, eres samaritano. Entonces, los samaritanos, ellos adoraban en el monte Gerizim, pero los israelitas decían que en Jerusalén es donde se debía adorar. A lo cual el Señor Jesús responde que, mujer, te digo que ni en Jerusalén, ni en este monte se adorará al Señor, porque el Señor busca que se le adore, o sea, que le adoren, dice, el Señor busca que le adoren en espíritu. Pero quédese con que le adoren en espíritu. Hermano, y la adoración espiritual es que no hay imagen. Ni Cristo, ni cruz, ni nada. Hoy día las iglesias ya se dan el recurso de tener una cruz en sus altares. Pero cuando nace la reforma, quitaron las cruces, porque ya la gente empezaba a poner su confianza en la cruz, y eso es idolatría, porque la cruz ya estaba vacía. Y eso es lo que trae el primero y más grande mandamiento. Jehová es celoso, no te harás imagen, ni lo que está en los cielos, ni en la tierra, nada, ni te inclinarás a ellos, ni las honrarás. ¿Sí? Y bueno, esto sería otra meditación, pero de ahí que cuando se malentendió y viene la reforma, destruyeron obras de arte preciosísimas, hermano, porque ellos no entendían. Ellos decían, todo lo que haga el hombre
Por eso los hebreos, los judíos y todos los que estaban allí no hacían pinturas ni de la naturaleza, ni entonces se privó, ¿sí?, a la humanidad. A ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿O te hago como hacen los argentinos? Ok. A los que más se les dio, más se les va a demandar. A los líderes se les va a demandar. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirás mayor condenación o mayor obligación. ¿Sí? Lo vimos el domingo. ¿Por qué mucha gente no quiere hacerse maestro? Porque quiere la bendición, pero no quieren la obligación. Cuando Dios te llama al liderazgo, te sube el estándar, hermano. Por eso mucha gente prefiere, como digo yo sarcásticamente, nadar de muertito. Cuidado porque te puedes quedar muertito. Entonces nosotros, dice la Escritura, el que anhela obispado, dice buena obra desea. Pero, y empiezan los requisitos, hermano. ¿Sí? Debe de ser que cuando a alguien no le está llamando la atención, llegó tarde. Dice, debe ser ¿qué? Irreprensible. ¿Sí? Imagínate que tu líder siempre está llegando tarde. Tenemos un caso ya nosotros, porque se va holgando la disciplina que debe tener un discípulo. Las sugieres ya, los que le dan la bienvenida a los sugieres el pueblo y no los sugieres al pueblo, ya llegan más tarde que el pueblo. ¿Sí? Los líderes, para que vamos a ministrar, el pueblo nos está esperando cuando nosotros debemos estar preparados desde antes, hermano. ¿Sí? Entonces, como ve, el que desea obispado, anhela obispado, buena obra desea. Los maestros de la escuelita bíblica deben de estar ¿cuándo? Antes. No, es que yo tengo mucho trabajo, es válido. No tome ese ministerio. Déjeselo a otro que lo pueda hacer. ¿Sí? Al pueblo en general, yo no me meto con el pueblo en general, pero ya cuando es el liderazgo, ya le digo, quieres liderazgo, pero me voy a meter con tu manera de vida. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, imagínese usted, aquí empalma los 7 capítulos y nosotros vemos esto tan hermoso. Mire cómo dice Romanos capítulo 4 del verso 7 al 8. Recuerde que le estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Usted observe allí en su Biblia, Reina Valera, capítulo 4. Estamos en Romanos, para que no se mueva otra. Romanos capítulo 4. ¿Lo vas a estar poniendo? Ok, perfecto. Capítulo 4, verso 7. ¿Cómo dice ahí? No, el verso 7. Capítulo 4, verso 7. ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Bienaventurados, muy felices. Bienaventurados, ¿qué significa qué? Muy felices. Dice esta versión, afortunados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado, mire qué hermoso dice, el Señor no tomará en cuenta. Wow. Amado, ¿y cuáles pecados habla? ¿Los de antes de Cristo o en Cristo y después de Cristo? ¿Cuándo? Esto es lo maravilloso, hermano. Y aquel que no lo entienda puede hacer libertinaje de la gracia. Romanos 4, 6 y 7. ¿Sí? ¿Qué dice? Afortunados, bienaventurados, ¿sí? Muy felices, muy bendecidos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Romanos 8? ¿Sí? No hay condenación. Y para aquellos cuyos la iniquidad ha sido perdonada, hermano, ¿cómo debemos sentirnos nosotros? Muy afortunados, muy felices, muy bienaventurados. O sea, estamos navegando con buena aventura, con buenos vientos. El viento sopla a nuestro favor. Aleluya.
Cualquiera que sea la condición, nosotros vamos impulsados por el Espíritu Santo. Porque aquí está hablando del Espíritu Santo, acuérdense, ¿sí? Ya lo estudiamos la reunión pasada. Dice pues, en Romanos 4:7, estamos usando la misma Biblia en Romanos. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Amado, ¿habrá algo más dichoso que eso? Porque todos hemos pecado y ya lo reconocimos. Todos hemos cometido pecado. Ahora, vimos en Romanos 7, hermanos, ¿cuál es el problema? El pecado que mora en mí. Ya no peco, o a pesar de que soy nueva criatura, que tengo el Espíritu Santo, que estoy en Cristo Jesús, desgraciadamente, ¿qué? El pecado que mora en mí. Yo he pecado, hermano, y nos entristece. ¿Pero qué nos alegra? Que no nos gozamos en el pecado. ¿Sí? Que no practicamos el pecado. Que a veces nos descuidamos y ¿qué? Cometemos faltas. Pero ¿qué es lo que esta palabra nos enseña? Que cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, entonces nuestros pecados ya han sido perdonados, lavados. ¿Desde cuándo? Antes que nosotros existiésemos, ya estábamos escogidos para salvación. Cristo murió ¿cuándo, hermano? Algunos hermanos, una hermana me preguntó, pastor, dice, pero ¿y los pecados que vamos a cometer? Le digo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿tus pecados estaban en qué tiempo? Futuro todos. Porque Él muere hace más de 2000 años, todos nuestros pecados eran ¿qué? Pues no habíamos ni nacido, no habíamos pecado porque no habíamos nacido. Una vez que nacimos, agárrense porque ya nací. El más pecador, la más pecadora. Pero nuestros pecados ya ¿qué? Ya fueron pagados, hermano. Todo eso para entender que nada, Romanos nos dice que todos nuestros pecados ya fueron perdonados y que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿O no lo dice así en Romanos 8? ¿En qué versículo lo dice? Victoriosos en Cristo, a partir del capítulo 26, ¿sí? Y habla de la justicia y habla de que es el mismo capítulo 8, pero dice a partir del verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Sí se acuerda que el domingo hablé de la esposa del peleador? Que él ganó el campeonato y el dinero y va y se lo tiene que entregar a ella, o ella también se hace ¿qué? Copartícipe de las canonjías que ganó, pero ella no peleó el esposo. Entonces nosotros somos la novia y nosotros recibimos ¿qué? Herencia, coheredero juntamente con Cristo Jesús, pero dice que si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí? Y dice así, pero en todas estas cosas, Romanos 8:37, somos más, mire qué hermoso, no vencedores, ¿qué dice? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ya no nos ama? Sí. ¿En qué tiempo verbal está esto, Manuel? ¿Qué tiempo verbal está esto? Nos amó, pero es un aoristo, es un continuo. Nos amó cuando fue a la cruz y hoy Él vino por amor para salvarnos, buscar y salvar lo que se había perdido. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué dice este capítulo 8? En el principio no hay condenación y al final ¿qué dice? Tampoco separación. Mi alma alaba a Jehová. No hay condenación y no hay separación. O sea que estamos afortunados porque Él está en nosotros.
Pero Él no vino y nos va a dejar, no. Esa es la seguridad de la salvación, que el que está en nosotros nunca nos dejará. Desde los profetas mayores como Isaías dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Aleluya. ¿Y Él lo ha cumplido o no lo ha cumplido? ¿Qué debe producir eso? Confianza, paz. Deja el estrés, Él vino, Él ya está en ti. Él no te va a dejar, dice, pase lo que pase. Se levanten los poderes que se levanten. Al servicio de Dios y al servicio del diablo, nada ni nadie, ni la vida ni la muerte. Mi alma alaba a Jehová, hermano. O sea, ¿cómo pudiera usted resumir el capítulo 8 de Romanos? Que no hay condenación y no hay separación. Yo me voy con eso cantando. No hay condenación, pero no solo queda ahí. No es que nos perdonaron y ya nos dijeron, ahora vete a una isla desierta, no te quiero ver, muchacho, muchacha desobediente. No, dice que Él nos perdonó. Y que además de eso, ¿qué? Nunca se separará de nosotros. Entonces, ¿qué eso debe producir? Jehová es mi pastor y ¿qué? Y le puedes decir, y nunca. Nada me faltará, porque Él siempre estará conmigo. ¡Wow! Pudiéramos hacer un canto de eso, ¿verdad, Alejandra? Ponerle letras y cantarlo un día y que diga, esto es lo que el Señor nos mostró. Escrito está. Amén. ¿Sí o no es maravilloso, hermano? Mira cómo lo dice Palabra de Dios para todo en el capítulo 4 de Romanos. Si se da cuenta, hemos estado viendo ahora solo Romanos. En el capítulo 4, versículo 7, Romanos capítulo 4, 7, dice, afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba, porque no le toma en cuenta sus pecados. Recuerden, capítulo 5, verso 1, ya lo hemos visto. Dijimos en esa reunión que sería bueno aprenderlos de memoria y empezar a ver cuál es el beneficio, el primer beneficio, hermano, cuando dice Romanos 5, por tanto es una palabra ¿de qué? De enlace. Habiendo sido justificados por la fe, ¿cuál es el primer beneficio que tenemos? Paz. Wow. Paz. Hemos sido reconciliados. Ya Cristo cuando venga no va a venir contra ti, sino a por ti, para llevarnos. Aleluya, hermano. Estas son las buenas noticias. Esto es el Evangelio. ¿Y por qué de entristecerme si el Creador de todo dio a su Hijo? ¿Y por qué de temer? El amor de Dios echa fuera todo temor, porque el día del juicio no tendremos temor, porque el que nos va a juzgar murió por nosotros, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. El que nos va a juzgar, el que se le dio toda la potestad para juzgar en el juicio de Cristo, del gran trono blanco, todos nos presentaremos, buenos y malos, ya no para salvación o perdición, sino para premiación. Entonces, todo lo que hemos hecho, para que no digamos, yo ya soy salvo y yo vivo como quiera. No, es una libertad con responsabilidad. Y al que más se le dio, y no solamente es a los pastores y al liderazgo, al que más se le dio, dice, al que, ¿cómo es que dice exactamente? Al que mucho se le ha perdonado, ¿cuánto ama? Al que mucho se le perdonó, no se lo sabe. Mucho ama. Usted ve gente, hermano, que ya no sabe qué hacer para servir a su Señor y se manifiesta sirviendo a los hermanos. Es aquel que solo Él sabe y Él entiende de dónde lo sacó el Señor. A su nombre, gloria. Por eso es que el Señor usa lo vil, lo necio. Porque hay gente que tiene sus méritos, humanamente hablando. Pero aquellos que fueron, o lo hacemos como dice la Biblia en la latinoamericana, tú que fuiste, ¿qué? Lo peor, lo necio, lo vil.
y que ahora te puedes sentar a la mesa con los hijos de Dios, donde todos somos iguales, donde no hay nadie mayor porque el mayor es Él. Y encima de eso te da el privilegio de que ocupes lugares de servicio. Dice, y encima te vamos a pagar. Y dice uno, no me pagues, dime tú dónde yo pago, porque yo quiero pagar para disfrutar aún más. Entonces esa es la alegría de la salvación, que siendo como éramos, Él nos llamó, nos perdonó. Pablo se lo dice a sus discípulos, a Timoteo, que él estaba contento porque antes era perseguidor, era un criminal. ¿Y Dios lo hizo qué? Maestro, lo hizo pastor, lo hizo apóstol. O sea, él se sentía ¿qué? Dichoso, hermano. ¿No se siente usted dichoso? Ninguno de nosotros era digno, hermano. Y aquí yo en persona les digo, si alguien no era digno, porque usted no conocí su vida, a lo mejor usted fue más pecador que yo, porque no sabemos, pero yo sí sé que era ciego y ahora veo. Entonces nosotros debemos darle gracias a Dios. Mire cómo lo dice en la palabra de Dios para todos, Romanos 5:1. Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe, ¿sí? Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros, ¿sí? Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y pudiéramos irnos, pero ya esa es repetición de las clases pasadas. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo podría resumir Romanos capítulo 8? Para mis apuntes yo le pongo, no hay condenación y no hay separación, ¿sí? Yo lo anotó así. Y si usted así lo entiende, pero es hermoso, ¿no? Comienza con ¿qué? No hay condenación. ¿Y termina con qué? Que no hay separación. Hermano, ¿es para hacer qué? Vamos, subamos al monte. Vamos más cerca de nuestro Dios. Vamos, subamos al monte del Señor. Y los millares de ángeles cantan. Hermano, alegrémonos. Pues si es que dice que canta con júbilo, con alegría, con el entendimiento. Que Dios como nuestro Dios, hermanos, que nacimos del todo en pecado y Él nos redimió. Y así dice ese canto, Él nos redimió. Vamos, subamos al monte de Sión. Vamos, subamos al monte, Él nos redimió. ¿Sí entiende lo que es redimir? Rescatar. Él pagó, estábamos esclavos, cuando ya sirvan, ya, porque ya son 10 para las 12. Sí, pero nosotros aquí estamos. Entonces, ¿cuántos se alegran, hermano? Imagínense, 7 capítulos vino como martillo que quebranta la roca. No es pues mi palabra, dice, como martillo que quebranta la roca, ¿sí? Como fuego, dice. La palabra de Dios, hermanos, del capítulo 1 al capítulo 7, mete bajo pecado ¿a quién? A toda carne. Cualquiera que diga uno, no, yo soy judío porque el linaje de Abraham, estás del todo en pecado. Todos. Y eso tiene que traer tristeza. Pero cuando viene la buena noticia, pero no hay condenación. No hay condenación. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Él nos redimió, Él nos rescató, no con oro, no con plata, ni con piedras preciosas, sino con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amado, ¿y qué es lo que siempre hay que estar repasando? Eso, porque somos dados a olvidar. ¿No merecía nada? ¿O sí, todo el infierno? Que la boca del infierno se abriera y yo fuera lanzado ahí, pero fuimos, ¿qué? Rescatados del fuego. Y como dice el rey David en ese salmo, alma mía, bendice a, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál fue el primer beneficio que nombra el salmo? ¿El qué? ¿Rescata, perdona o qué?
el que perdona todos nuestros pecados. Así que valoremos y cuidemos con temor y temblor, con reverencia, hermano. Porque aquel que descuida la salvación, si es salvo no la va a perder, pero puede uno ser corto de intelecto. Pero a la medida en que yo conozco más, que se me es hecho rema el precio de que yo haya entrado por gracia, hermano, a este tiempo, tienes que cuidarlo, tienes que valorarlo, tienes que pelear contra el pecado. Eso lo vimos en Romanos 7, ¿se acuerda? Que ya no reine el pecado. Y vamos a ver aquí en el capítulo 8, si se da cuenta, ya hoy no, porque ya estamos casi terminando, pero dice, haced morir. Hermano, ¿qué tenemos que hacer con el pecado? A mí me gusta resumirlo así y escribo, por ejemplo, mátalo. Porque si no, si tú lo dejas medio muerto, va a revivir. Y al que va a matar es a ti. Mata al pecado, hermano. No lo dejes, aniquílalo. Dice, haced morir pues el pecado. Hazlo morir, hermano. No le des tregua, no le des oportunidad. Ahora tenemos la dicha de tener acceso a la escritura, a los cantos. Suscríbete donde haya palabra, donde haya cantos bíblicos. Y si estás haciendo algo, si usted llegara ahí a donde vivo, en mi casa, ve que siempre estoy escuchando estudios bíblicos, siempre estoy escuchando himnos. Me gustan los himnos de la iglesia reformada, de la iglesia bautista. ¿Por qué? Porque yo inicié por la misericordia de Dios, tuve 3 años y medio en la iglesia bautista y le doy gracias a Dios porque me fui 10 años a aprender, estuve de infiltrado con los neopentecostales, es broma. Y ahora ya vamos a cumplir 20 años aquí y ahora estamos así, hermano, en el medio. Los bautistas no me quieren, me tienen miedo y los pentecostales me dicen, no, tú eres bautista. Pero nosotros tenemos que marcar, nosotros somos de Cristo, hermano. Aleluya, 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 hermano. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la dicha? Que se cumple Juan 14, capítulo 14 y Juan capítulo 16. Tenemos un maestro. ¿Sí? Usted tiene que ser autodidacta, hermano. No es que tengo que ir al seminario tal, tengo que ir al seminario. No, hermano, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Se entiende cómo lo dice Juan? Porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos convence de pecado y nos recuerda todo lo que es Jesús, pero usted tiene que estudiar, esa es la parte suya. Y es una hermosa dicha, hermano, que nosotros, los que estábamos desechados, ahora por el Espíritu Santo, ¿qué? Él nos ha hecho, ¿qué? Como dice Pablo en Corintios 4, para esto, ¿quién es competente? Dice, ¿a qué se está refiriendo? Apolos, Pedro, él dice, y para esto no hay nadie que tenga una competencia humana, personal, intelectual. Él nos hace competentes para poder entender el lenguaje de Dios y poderlo dar a entender. Si no fuimos a ningún seminario, hermano, Él vino a nosotros. Aleluya. Los seminarios no hacen líderes, no hacen pastores. Los seminarios capacitan a los que han sido llamados. Pero si usted ya Cristo llegó y usted ya no podía ir, yo cuando Cristo llegó a mi vida yo ya tenía compromisos y muchas cosas que arreglar, que destruí. En mis planes no estaba ser pastor, pero el que me llamó, ¿sí? Y cómo ha sido mi vida, y lo digo para la gloria de Dios, yo soy autodidacta, hermano. Pero cuando ya cotejé, como dice Pablo, subí a Jerusalén con los que eran columna y baluarte y he platicado, ¿qué día apenas platiqué, Alejandra, en videollamada, con un pastor bautista de Argentina de 73 años? Y el amor de ese hombre me escuchó, me dice, no, hable usted, y le empecé. Dice, ¿cómo la ve, pastor? Dice, pues veo la gloria de Dios, usted ya no se preocupe, dice. ¿Sí me explico? O sea, dice Pablo, subí para cotejar si estoy predicando bien y qué es lo que le dijo Pedro
Juan dice, le dieron la mano en señal de que ya no tienes más que nada, sigue haciéndolo. Aleluya. Pero ¿qué tenemos que seguir? ¿Sentarnos dormirnos en nuestros laureles? No, hermanos, seguir y clamar al Espíritu Santo que nos muestre, porque es Él el que nos guía. ¿Sí? Y debemos cuidar y ser santos y pelear y dar testimonio, y estamos levantando una iglesia bíblica del Señor Jesucristo, hermano. Y si nosotros estamos en el camino, dice el profeta Isaías, que por muy torpes que seamos, no nos extraviaremos, dice, porque Él mismo, ¿quién es el camino? Jesús. Si tú estás en Jesús, por torpe que sea, no te extraviarás, porque Él mismo estará allí, dice Isaías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Estar con Él, conocerlo a Él. Recuerde, la Biblia no es Dios. ¿Qué más hemos enseñado? La iglesia no es Dios. Dios es una persona. Y haremos bien en conocerlo. Y a Él lo conoceremos ¿cómo? Porque Él es Espíritu. Pero ¿cómo podemos accesar al Espíritu de Dios? A través de la oración. La oración es un medio de gracia, se llama. O sea, nosotros tenemos el camino abierto. ¿Quién lo abrió? Cristo. Y tenemos libertad para entrar ¿hasta dónde? ¿Al lugar santo? ¿Al atrio? No, hasta el lugar santísimo, para ser escuchado por Él y hallar gracia para el oportuno socorro. Al trono de misericordia, hermano. Entonces, no necesito que me intercedan los santos, la Virgen María, Juan Diego, porque ahorita Juan Diego ya es santo. Y ahorita está trabajando bien porque no está muy usado. Perdón. El papá pastor, necesito que papá, fíjate, me dice una linda mujer que me dio miedo, me dio escalofrío, y le digo, no. Se me acerca la buena mujer ahí en el patio y me dice, pastor, tengo este problema y esto. Me dice, ore por Dios. Usted dice, porque usted está cerca de Dios. Le digo, no me diga eso, le digo. Eso es intercesión, eso es idolatría, le digo. No, le digo, Dios no hace diferencia de persona. Dios la escucha a usted, madre, en el nombre de Cristo. No, le digo, quite eso. Yo sentí horrible, hermano. Es que si tantito te descuides, se te van los cables y ya tú te sientes. Yo estoy más cerca de Dios. Luego otra buena mujer, estaban pasando y los estábamos despidiendo, y ella pasa, yo le estaba dando la mano a los hermanos. A mí no me gusta saludar desde el altar, yo termino y me bajo. Y pasa esta buena mujer, hermano, y me toma la mano y me ganó y me la besó. Yo digo, no me haga eso, no me condene porque yo soy soberbio, natural, le digo. Y usted me hace ese incienso, ya me perdí. No, amado, recuerde que debemos de ser ejemplo. Ustedes son líderes de esta congregación, no se engañen. ¿Y el líder tiene que ser qué? Ejemplo, pero ¿a través de qué? De humildad. Llega gente nueva, siempre les digo, me les acerco a los veteranos de guerra, les digo, hermanos, hay visitas, saluden por favor. No, pero es que queremos estar, ¿verdad? Porque nos amamos. Sí, pero hay tiempo, ahorita hay servicio. El domingo, por lo regular, llega gente, llega visita. ¿Y sabes qué es lo que va a determinar que se queden? El amor de Dios. ¿Manifestado a través de quién? Quitemos obstáculos, hermano. No hagamos grupos, porque cuando tú llegas a un lugar y no puedes entrar, en esos grupos, mire, ni Dios entra, hermano. No, abramos nuestro corazón, seamos siervos, hermano. Si decimos que amamos a Dios, no se ve, pero si amamos a los hermanos, a los que Dios envía, entonces se va a dar a notar que amamos a Dios. Sirvamos, hermano, porque recuerde que al soberbio Dios lo mira de lejos. Y ya podemos pasar. Y esto es así, atención, miren, hermanos, ya en reuniones con el liderazgo, esto es así.